buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Continuamos con la formación del vídeo anterior hablando de la gráfica del proceso de entrenamiento, en la que, como ya hablamos anteriormente, hablamos de una aplicación de una carga de estímulo que va a provocar una fatiga. Esa fatiga con el tiempo volverá en forma de recuperación, que ya veremos qué podemos hacer, y provocando una sobrecompensación. Pero creo que muchos de vosotros estaréis preguntando, vale, perfecto, ¿y qué? Felicidades, Abraham. No, felicidades no. La gracia es que este proceso de entrenamiento tiene que ir relacionado con muchísimos otros conceptos, como por ejemplo los que vamos a explicar a continuación. Si me dais 10 segundos que borre la pizarra, empezamos. Mirad, toda esta gráfica que habéis estado viendo aquí es el inicio de lo que sería la estructuración y el control del entrenamiento deportivo. Esto va a tener un camino circular, es decir, vamos a crear un círculo, ¿vale? Ya os pedí disculpas en el vídeo anterior por mi capacidad de dibujo, ¿vale? En el que vamos a tener diversos conceptos. El primer concepto relacionado con el proceso de entrenamiento es el análisis del deporte. Análisis del deporte. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Yo debo de saber cuáles son las características del deporte al que me quiero dedicar o en el que voy a ser profesional. Además, necesito conocer cuáles son las características que tienen los deportistas de alto rendimiento en ese deporte. ¿Cómo puedo tener esa información? Pues bien, mediante publicaciones científicas, principalmente que puedan aparecer en PubMed, que es una de las bases de datos más importantes que utilizamos desde el área de las ciencias de la salud y del rendimiento deportivo. 2. Mediante conocimiento respecto a las características antropométricas que podamos obtener de conocidos que trabajen ya en ese sector. O el tercer elemento es la realización de estudios propios que nos aporten una información que en la bibliografía internacional no se encuentre. Entonces, cualquiera de esos tres aspectos nos puede dar esa capacidad de análisis de ese deporte y de los deportistas que están teniendo rendimiento en el mismo. El segundo elemento que deberíamos de entender dentro de este proceso de entrenamiento es cuál es el nivel de forma en el que se encuentra nuestro deportista o nuestros deportistas. ¿Qué queremos decir en este caso? Pues básicamente la realización de test, principalmente que estén homologados y que tengan referencias a nivel internacional para poder comparar los resultados de nuestros deportistas con otros deportistas. ¿Qué tipo de test? Bueno, esto es algo que desarrollaremos mucho más adelante en el canal. Principalmente existen dos tipos de test de laboratorio y test de campo. Las características son diferentes y tienen pues ciertas matices que creo que son necesarios aplicar. De hecho, cuando llegue el momento ya os hablaré de investigaciones que he hecho yo con mi grupo de investigación, en el que vemos el comportamiento de diferentes test en relación con la competición oficial, pero ya vendrá más adelante eso. ¿Cuál es el tercer factor? Es decir, yo ya sé qué necesitan los deportistas para ser de alto rendimiento, he analizado el nivel o el estado de forma de mi deportista. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy bien, fijar objetivos. Fijar objetivos. Muy bien. Esta fijación de objetivos normalmente viene desde dos besantes. La general, que es la que podríamos hablar de conceptos como mejorar el VO2 max un 3%,
mejorar la aplicación de fuerza, mejorar la técnica, mejorar elementos tácticos y objetivos específicos de rendimiento, que sería como quedar campeón de España, ser tercero, estar entre los 3 primeros en el campeonato de Europa o ganar el campeonato del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, viendo en las características de mi deportista que hemos analizado aquí, podemos fijar una serie de objetivos. A partir de aquí, ¿qué busco? Pues busco realizar una periodización. Entonces, aquí, periodización. ¿Qué es una periodización? Muy bien, la periodización es establecer de forma teórica diferentes estados de forma a lo largo de una temporada, ¿vale? Esto quiere decir que en función de la temporalidad de las diferentes competiciones y la importancia que nosotros le demos a esas competiciones, vamos a tener que periodizar de una forma o de otra. Otro elemento que también va caracterizado y que va muy relacionado con la periodización es la programación. ¿Qué significa programar? Bueno, programar es distribuir de forma cronológica los contenidos, los métodos y los medios de entrenamiento que van a ayudar a que la periodización se lleve a cabo. ¿De acuerdo? Es decir, voy a utilizar el método de entrenamiento para resistencia variable 1 o variable 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya veremos los métodos más adelante y podremos desarrollarlos con más tranquilidad. Penúltimo punto importante en esta rueda. Realización. Tras periodizar y programar los contenidos, lo que hago es llevarlo a cabo. Lo llevo a cabo con mi deportista. Aún me practico la periodización con mi deportista. Ya iréis viendo durante este canal y os daréis cuenta que muchas veces la parte teórica y la parte práctica no siempre van de la mano. Hay muchas veces que la teoría nos indica algo que llevar a la práctica es muy complejo y que no es eficiente, y otras veces va a ser al revés, situaciones de entrenamiento que no están optimizadas, que no van a seguir los pasos de optimización dictados por la parte teórica. Y como último paso, y que nos cerraría el círculo, es la realización de controles. ¿Qué son los controles? Bueno, pues los controles son evaluaciones mediante los ítems que cada entrenador o cada preparador físico o fisioterapeuta quiera tener en cuenta, en el que se va a analizar el nivel de adaptación y el nivel de seguimiento de esta planificación, de esta programación que hemos realizado en el comportamiento del deportista. Esos controles y el resultado de esos controles van a afectar directamente a la fijación de objetivos. Si nosotros somos capaces de adaptarnos adecuadamente al entrenamiento, vamos a poder modificar los objetivos iniciales para volver a iniciar todo el proceso de adaptación. Si bien es cierto que este control puede modificarnos en algunos casos los análisis del deporte, y sobre todo nos cambiará los análisis de nivel de forma del deportista. Así que, teniendo en cuenta que todos estos factores
van a generar un círculo que debe ser un círculo virtuoso, que cada vez que se genere una vuelta de este trabajo, el nivel de forma del deportista sea más alto, el análisis del deporte y por tanto nuestro conocimiento más amplio, y que eso nos permita fijar unos objetivos más realistas para nuestro deportista, nos permitirá generar una periodización y una programación más adecuada para optimizar el rendimiento deportivo. Por tanto, y como conclusión, todos estos conceptos relacionados con el gráfico anterior van a ser la base del desarrollo de una buena planificación y una buena programación del entrenamiento para nuestros deportistas. ¿De acuerdo? Si existe alguna duda, si tenéis alguna pregunta, si hay algo que no ha quedado claro, que queráis ampliar información, por favor, dejadlo en comentarios, porque así también yo os puedo responder. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.